Espérate, no estoy aquí. ¿Cómo sales? Ahora sí, Moro. Buenas noches, espero que te encuentres bien, Dios te bendiga. Moro es mi hermano. No sé si Mira, me quiere y yo lo quiero. mira. Eso. Buenas tardes, mira. ¿Puedo apagar la, Bienvenido. puedo Ahora apagar la cuéntame, cámara? la sola escritura, hermanito. Ok. ¿Puedo apagar la cámara? Es que lo que pasa es que estoy fuera de la casa y ocupo moverme un poquito. ¿No importa? Y se escucha bajito. Vale. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, Ok, te comento que si puedo apagar la cámara para... Es claro que lo que que sí, pasa claro es que sí. que yo estoy aquí fuera de la casa. Bueno, ok, ¿ahí me Ok, escuchas bien? te escucho bien. Te voy a sacar la Biblia para que cualquier cosa me muestre los No, dale, capítulos que quieres que perfecto. lea. Perfecto, muy bien. Déjame buscarlo. Mira, ok. Siempre que platicamos me preguntas de la sola escritura, ¿verdad? Sí, hermanito. Ok. ¿Tú qué entiendes por sola escritura? No, espérate. Acuérdate que tú tienes que venir a explicarnos a nosotros de dónde viene la sola escritura en la Biblia, con capítulos y versículos, y tú nos explicas, porque yo no soy sola escritura. Ok. Es que tú partes de una definición mala de sola escritura, por eso te pregunto. Porque tú ¿Qué quieres para? que... Okay. Déjame terminar tantito. Tú quieres que te diga que te dé un versículo que diga sola escritura literal. O sea, tú quieres que No. Ok. Pues que me dices Yo no que quiero que diga versículo, literal. capítulo y versículo. Bueno, la doctrina de la sola escritura. Ok, perfecto. Muy bien. Te voy a dar la definición de sola escritura y después te voy a dar textos bíblicos, ¿te parece? Dale. Ok, sola Pero escritura. perdona que te Dime, interrumpa, pero dime. acuérdate que para ustedes los hermanos protestantes, déjame ver, perrito. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Rolo, como el vikingo. Rolo. Okay. Ajá. Acuérdate que sola escritura es una doctrina, es doctrina de ustedes. Entonces, Ajá. como yo estaba leyendo la otra vez, que a veces algunos hermanos separados dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Okay. Pues entonces nosotros tenemos que saber que implícita y explícitamente Ajá. queremos saber que si la doctrina de la sola escritura, o sea que si los apóstoles predicaban que la Biblia es la única fuente de autoridad, máxima autoridad, eso es lo que queremos saber. Si está Ok, en la sí, Biblia, la máxima, porque no desechamos credos, no okay. desechamos confesiones ni nada de eso. Pero sí, nosotros partimos doctrina de lo que es explícito, lo que es muy claro, y también hacemos doctrina de lo que es implícito, de lo que se deduce. Por ejemplo, el otro día yo te dije, y esto tú lo haces en mi contra, ¿por qué rendimos culto o adoración al Espíritu Santo? Y tú siempre me sacas eso cuando yo mismo te lo dije. Te digo, pues porque se deduce que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo merece toda adoración y toda honra y toda gloria. No viene ningún texto bíblico que diga que tenemos que darle pleitesía al Espíritu Santo, pero se deduce, ¿verdad? Se entiende y se infiere que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, lo vemos en Hechos 5, por lo tanto, el Espíritu Santo es digno y merecedor de adoración y alabanza, ¿cierto? Bueno, sí. Ok, entonces, nosotros, ¿qué es solo escritura para mí o para cualquier protestante? Solo escritura es que la Biblia es la última, fíjate, no es la única, es la última autoridad en cuestión de fe y moral y es la única infalible. Y por ejemplo, te puedo dar el texto que siempre te he dicho, 2 Timoteo 3:15, que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios. Según de Timoteo. Ajá, 2 Timoteo, 3. capítulo 3, versículo 15 al 16. Okay. Ok, ¿qué dice ahí? Déjame buscártelo. Ok. Ok, ¿quieres que lo lea? Si quieres yo te lo leo, aquí lo veo. Pues está bien. Perdón. Dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para inspirar, para corregir y para educar en justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Okay. Y si te fijas, nosotros deducimos que como la palabra de Dios es inspirada, por lo tanto es infalible, ¿verdad? Porque lo que Dios inspira, por lo tanto es infalible, dado que el Señor es todopoderoso, es omnisciente y es perfecto, en Él no hay falla.
o si hay falla para ti. No, para nada. Ok, entonces, ¿de dónde más partimos que sola escritura es inspirada? De la misma palabra, porque la misma palabra de Dios se inspira y se dice a sí misma que es inspirada por el mismo ser de Dios. Por lo tanto, nosotros afirmamos que la sola escritura es la única fuente de autoridad en cuestión de regla, fe y moral. Pero eso es deducido. ¿Puedo hablar? Sí, dale. Sí, pero eso es deducido por ustedes o eso está explícitamente implícita y explícitamente en la palabra. Porque te quiero hacer una pregunta. Dime. No sé si sabes, pero esta carta de Timoteo se escribió en el año 50. En ese momento no había no habían evangelios escritos. Ajá. Lo que él está diciendo aquí, toda escritura es inspirada por Dios, realmente se refería al Antiguo Testamento. Exacto. Exactamente. Pues entonces, ¿tienes alguna otra explicación que te diga, mira, la Biblia es la única fuente máxima de autoridad? Ok, sí, porque mismo, no recuerdo cuál carta de Pedro es, si es la primera o la segunda, que el mismo Pedro dice que esta es la revelación más segura, o la enseñanza más segura. La verdad no te sé muy bien cuál capítulo es, Yo te la pero busco. él mismo dice que los escritos del apóstol Pablo son inspirados por el Señor. Entonces, tú diste un punto muy importante. Si Pablo se refiere ahí al Antiguo Testamento, a Timoteo, entonces se infiere que la pregunta es, ¿quién dio el canon del Antiguo Testamento? ¿La Iglesia Católica o los judíos? Un segundito. Bueno, obvio que los judíos, pero acuérdate que, no sé si conoces los concilios que se hicieron para decir qué canon del Antiguo Testamento iban a poner. Pues entonces la iglesia en su autoridad nos dijo a nosotros cuál es el canon que se iba a usar, el cual que se usó fue el de Alejandría. Ellos, ¿por qué lo usaron? Porque primero los apóstoles también predicaban de él, es el que estaba, y pues tuvieron la autoridad de decir, mira, estos son los 46 libros del Antiguo Testamento de que iban a ser parte del canon de la Biblia, y le agregaron los 27. Ok, perfecto. Entonces surgió del concilio helénico. Tú te basas al concilio helénico donde sacaron los escritos del Qumran, del Mar Muerto. Desconozco de eso. Lo que tengo entendido es que el canon de Alejandría. Ok, sí, y estaba el de Palestina. Sí. Y entonces, dale. No, pues. Espérate que el nene está. Pues entonces, pues fue la iglesia que nos dijo, mira, estos son los libros inspirados, y le agregaron pues los 27 libros. No sé si sabes, pero había un montón de evangelios, había un montón de cartas y todo. Mira, tú dijiste algo muy interesante. Dices que los apóstoles estaban predicando el Antiguo Testamento. ¿A cuál te refieres? Creo que el católico tiene 46 o al de 38, 39 de los protestantes. Ellos predicaban el de 46. Ellos usaban Jesús y los apóstoles usaban el canon de Alejandría. ¿Tienes algún versículo donde ellos citen los deuterocanónicos? Muchos. A ver, muchos. pero viste, no te puedo traer todo eso, pero los tengo por aquí. Déjame buscarte. Vamos a buscar un momento, Pedro, aquí. Pero dentro del mismo canon del Nuevo Testamento, los 27 libros, ¿verdad? Sí, déjame buscártelo aquí. Porque incluso Jesús dice en Lucas 24:44 que dice que él está cumpliendo todo lo que dicen lo del Pentateuco, que es la ley, los profetas y los salmos. Jamás menciona deuterocanónicos. Te los voy a Incluso buscar la ahora. carta de los hebreos es una oda a los libros de salmos. Sí. Déjame buscártelo. Sigue hablando de algo aquí, lo que yo lo busco, porque yo tengo un montón de citas, de todas las citas que Jesús y los apóstoles hablaban de, perdón, un ejemplo, los macabeos, sabiduría. Ellos citaban mucho sabiduría. David, déjame hablar primero con Moro y después te dejo entrar. Déjame ver cómo los busco por aquí.
Sígueme diciendo, entonces, la sola escritura. ¿Tienes alguna otra cita bíblica que nos diga? No tengo otros citas. Te di dos, la de Pedro y la de Timoteo, que la de Pedro te la parafraseé un poco. Ahorita, la verdad, Sí. pues no subí preparado con nada porque estoy aquí haciendo unas cuestiones en casa. Okay. Pero, Yo te la busco aquí. Pero igual con un versículo tenemos para hacer doctrina de ahí. Porque si una vez lo dice Dios, con esa única vez es para siempre. Mira, aquí lo dice. Okay. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. La paciencia de nuestro Señor, júzgala como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas sus cartas cuando habla en ellas sobre esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como que también las demás escrituras para su propia perdición. Nosotros como católicos decimos a esto amén. Porque nosotros también pensamos que las cartas de Pablo, lo que escribía Pablo, eran inspirados. Pero aquí no dice que la Biblia es la única fuente máxima de autoridad. Sabemos que el mismo Pablo decía que la tradición es importante, que también teníamos que estar pendientes de las tradiciones. Claro que sí, no lo niego. Pues entonces tú no eres sola escritura. ¿Pero por qué no? No, porque si tú crees en la tradición, pues tú no eres sola escritura como tal. Un ejemplo. Viste, los reformados, como tú, calvinista, y al principio que yo hablé contigo, a mí me encantaba hablar mucho contigo porque me traía muchas cosas que yo decía, wow, qué bueno, mira, puedo hablar con él, quizás está un poquito más acerca de la tradición, tú sabías de concilio, y yo decía, wow, esto está bien, porque cuando yo comparto con un pentecostal, con todo respeto, ellos me dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Tú le preguntas a ellos los concilios, ellos no saben. Que yo encuentro que pues ustedes, los calvinistas, los luteranos, los bautistas también, quizás están un poquito más, tienen un poco más de conocimiento de la tradición, de los concilios. Por eso te digo, tienes que, no sé, pero me parece si tú también crees en la tradición, pues entonces tú no eres sola escritura. Pero si yo te acabo de dar la definición de sola escritura. Sí, me la diste. Sí, hasta la di que es la máxima, pero no es la única fuente de autoridad, pero sí es la máxima, o sea, sobre ella descansa toda la tradición y toda la iglesia. Porque te voy a preguntar algo, ¿cuántas tradiciones no existen tanto del rito oriental y del rito occidental? Y los del rito oriental son más antiguos incluso que el rito occidental. Y ellos también custodian una cierta tradición y sin embargo no están de acuerdo con ustedes. También puedo acudir a los católicos etíopes, a los católicos armenios, y tampoco van a estar de acuerdo contigo con muchas cosas que ustedes tienen como tradición. Mira, pero acuérdate algo, por eso, si tú quieres, mira, es que no tampoco me quiero meter en ese tema, pero acuérdate, ahí se va cuando se funda la iglesia y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acuérdate que hay algunos hermanos de nosotros que lamentablemente pues no están en comunión como se debe con el Papa y cuando tú no estás en comunión con el Papa, eso es lo que pasa. Nosotros nos alejamos de la verdad y comenzamos a enseñar cosas diferentes. Sí, pero un ejemplo, hay algo que nos une a nosotros con los ortodoxos. Los ortodoxos nos unen los sacramentos. Ellos creen en todos los sacramentos y ellos están unidos a nosotros, y eso lo dice en el catecismo, están unidos a nosotros en la Eucaristía. O sea pero sí sabías que, por ejemplo, los ortodoxos no creen en la tradición eucarística de la transubstanciación. Que no creen en la transubstanciación. Ellos no creen en la transubstanciación, ellos creen que es una manera en cómo se manifiesta. Exactamente, ellos piensan, tienes razón, ellos piensan que es un misterio. También nosotros, cuando hacemos la Eucaristía, nosotros decimos, este es el misterio
de salvación. Nosotros también pensamos que es un misterio. Acuérdate algo. Los hermanos ortodoxos se separaron en el año 1054. Sí, sí sé, Y la historia esa, con Miguel exactamente. del Caris, no me acuerdo cómo se llama, Miguel Lucaris creo que se llamaba. Y acuérdate que al separarse de la iglesia, ellos se quedaron, acuérdate que el Espíritu Santo se quedó en la iglesia. ¿Qué iglesia? Pero es en que... la iglesia fundada en Pedro. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué en la de Roma? ¿Por qué no, por ejemplo, con los coptos, con los de Jerusalén, que fue la primera iglesia? ¿Por qué con Roma? Si Roma fue después de ellos. Sí, porque acuérdate, la iglesia fue fundada en Pedro. Pedro es el que confirma a los hermanos. Pero como lo dice la tradición, que Pedro es donde se unen, es la unión. Mira, como dice, déjame buscarte lo que lo leímos la otra vez. Tú me comentas que en la unión se manifiesta en Pedro, perfecto, pero si sabías que, por ejemplo, la iglesia de Antioquía se dice que fue fundada por Pedro. Sí, exactamente. Sí, entonces, pero está bien. Entonces, si vamos a utilizar ese silogismo, si en Pedro se funda la iglesia de Cristo y Pedro fundó Antioquía, por lo tanto, si los ortodoxos, que son los antioqueños también, tienen la sucesión directa de Pedro. Sí, pero la cátedra está en Roma. Vamos a buscar eso. Eso lo dice San Cirilo, lo leímos la otra vez aquí. No, vamos a buscarlo. Buscando de tema en tema, pero es que no vamos en la cátedra, sino en la sucesión. Sí. No nos salgamos de tema, no nos salgamos de tema. Si la sucesión fue dada en Pedro para la fundación de la iglesia y hay sucesores de Pedro en Antioquía, por lo tanto, ¿hay iglesia en Antioquía? ¿Una iglesia verdadera? No a medias, como usted lo pinta muy amigablemente. No, acuérdate, toda iglesia que esté en comunión con Pedro es la iglesia de Cristo. Puede estar en Antioquía, puede estar en China, puede estar en México, pero no me refiero al rito latino, me refiero a una iglesia fundada por Pedro en Antioquía. No era católica romana, morón. Entonces, católica antioqueña. Si está en comunión con Pedro, con la silla de Pedro que está en Roma, esa es la iglesia de Cristo. ¿Y eso viene en la Biblia, lo de la silla de Roma? Bueno, acuérdate que yo no soy sola escritura. Pero sí está el primado de Pedro y está la fundación de la iglesia de Pedro. Antes de que me sigas hablando, mira, estas son todas las citas que Jesús y los apóstoles citan de sabiduría, de Baruch, de Eclesiástico. Si tú quieres, yo te lo paso y tú ves una a una con comparación. Mira, si quieres, yo te lo paso para que tú veas que los apóstoles y Jesús sí usaron los deuterocanónicos. Entonces, déjame buscarte a San Cirilo. Muy bien. Pero a ver, entonces vamos a sacar estos. Bueno, estamos hablando de la sola escritura, de esto y lo otro. Yo ya quiero que tú me digas tu definición de sola escritura porque es lo único que tú me preguntas. ¿Qué es sola escritura para ti o quién te la explicó como tú la entiendes? Ok, te lo digo ahora. Dame un segundito. Déjame ver si busco la cita para después enseñártela. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que era sola escritura lo que tú comentas o lo que vas a comentar? Bueno, acuérdate que yo tengo un libro de un hermano mío que me regaló de México. Yo tengo libros protestantes. Mira, antes de decirte qué es el significado, te quiero leer esto. Dale. Mira lo que dice aquí. Señor le dice a Pedro, te digo, dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no la vencerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él edifica la iglesia, sobre Pedro. Y le manda que apaciente las ovejas. Y aunque asigna un poder similar a todos los apóstoles, sin embargo, establece una sola silla, cátedra. Y eso está en Roma, ahora. Y eso que se muevan a otro lugar. Espera, déjame seguir, papá. No, dale. Y funda por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para la unidad. Oye, mira, razón intrínseca para la unidad. Ok. Ciertamente los demás también eran lo que Pedro, eran apóstoles, pero se le da una primicia a Pedro, por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, o sea que no está en comunión con Pedro, puede pensar que tiene fe
si deserta de la silla de Pedro, sobre quien se edificó la iglesia, puede estar seguro de que está en la iglesia, año 251, antes de Constantino. Ahora, te voy a contestar qué es la sola escritura. Yo he tenido... ¿Puedo hacer un énfasis a eso de las citas de los padres? ¿Cómo no? Claro. Muy bien. Por ejemplo, si vamos con Cirilo de Jerusalén, podrá decir... Pero déjame pasar a la casa. Un momentito. Un saludito a todos por aquí. Acuérdense de suscribirse, darle like, los que vayan entrando. Ok, ya pues aquí hay casa. No, te comento que si vamos con Cirilo de Jerusalén, puede decir eso, pero es a lo que voy. Hay muchas tradiciones y una de ellas podemos apelar a lo que dice San Agustín, que en San Agustín en sus retractaciones dice que la piedra somos tú y yo en la confesión que hizo Pedro, no en la persona de Pedro. Vamos con Orígenes y va a decir, ok, tú dices que Pedro le dio las llaves, ¿y qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Qué pasa con Felipe? ¿Qué pasa con Tomás? ¿Qué pasa con todos los demás apóstoles? ¿No tienen acaso las llaves para desatar ahí para atar y desatar? Entonces, si vamos a las tradiciones, va a haber muchas tradiciones y es como lo que te acabo de comentar. ¿Cuántas tradiciones hay? Hay muchas tradiciones. Bueno, no muchas, vamos a enfatizar. Hay dos tradiciones, la oriental y la occidental. Entonces, pues podemos citar a los padres, claro que sí. No, yo no los niego, yo los estudio incluso. Pero entonces hay que ser honestos, un momentito, hay que ser honestos con lo que ellos de verdad citan y lo que en verdad ellos dicen. Okay. ¿Puedo hablar? Dale. Sí, mira, antes de contestarte la sola escritura, lo que dice San Agustín en ese lugar es que San Cirilo, creo que explica algo, creo que era de San Cirilo, pero él dice al final que sea el lector quien decida. Nosotros en la Iglesia Católica decimos que también nosotros estamos, ¿cómo te digo? El que confiesa que Jesucristo es el Mesías, ese es ahí que se edifica la iglesia. Nosotros también creemos eso y también lo dice el catecismo, pero también creemos que se edifica la iglesia en Pedro. Entonces, San Agustín, ese es un tema que yo tengo pendiente. O sea, por decir eso, San Agustín, tú no puedes decir contra, ya no creen en Pedro, no creen en el primado de Pedro, porque él tiene miles de citas, no viste, no miles, pero tiene muchas citas que yo voy a traer luego, que él dice que Pedro es el pastor de la iglesia, y si tú dices que él no creía, un ejemplo, si tú dices que él no creía en el primado de Pedro, o en que Pedro era la roca, pues tú estás haciendo a San Ignacio un cismático, y un cismático, como dice él mismo, un cismático no es parte de la iglesia. Él mismo dice, el que es cismático hereje no es parte de la iglesia. Entonces, me dijiste de las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos se le dio a Pedro, pero en el capítulo 18, cuando están hablando Jesús de la excomunión de la iglesia, él dice que los apóstoles también tienen el poder de atar y desatar, y eso es cierto, pero las llaves se le dio nada más a Pedro, pero lo que enseña la iglesia es que mientras todos esos obispos o todos esos apóstoles estén en comunión con Pedro, como Jesús quería que sean uno, como tú y yo seamos uno, pues todos tienen ese poder. Ejemplo, otro ejemplo. Para, déjame terminar y tú hablas. Pues entonces, lo que enseña la iglesia es que, un ejemplo, si tú y yo tengo las llaves y tú y yo estamos juntos, vamos a poder entrar, pero si tú te vas por otro lado, pues tú no vas a poder entrar. Pues eso es lo que sucede. Los hermanos ortodoxos, lamentablemente, que ese es otro tema, pues están en un cisma, no tienen las llaves del reino de los cielos. Están mucho más cerca de volver a la comunión con Cristo, porque ya estamos en conversaciones y esperamos, oramos a que vuelva. Y esto es algo que el Espíritu Santo es el que va a trabajar en esta comunión de las iglesias, porque Dios no quiere la división. La división no es de Dios, la división es del diablo. Y como dice Judas, capítulo 1, el que divide no tiene el Espíritu Santo. Entonces, espera, déjame terminar. Entonces, lo de la sola escritura, y después tú dices, apunta lo que yo voy diciendo, apúntalo y después me lo dices. Sí. La sola escritura, en mi transcurso de compartir por aquí con YouTube,
he tenido varias definiciones, pero dos que me llaman la atención ahora es los pentecostales. Los pentecostales a mí me han dicho, si no está en la Biblia, no lo creo. Después entonces te conocí a ti y conocí a un bautista que mayormente me dicen que la Biblia es la única fuente de máxima autoridad o es la fuente final, aunque no esté en la Biblia, pero ustedes también a veces usan las tradiciones y son conocedores de algunos de los concilios. Pues esas son las definiciones que yo he tenido de la sola escritura. Para mí, por lo que ustedes me han dicho, la sola escritura es que toda fuente de doctrina o moral tiene que estar en la Biblia. Sí. Que es la única fuente máxima. Es que o sea que, y ya, termina ahora tú. Es que yo no entiendo a qué te refieres tú con división. División se refiere a que neguemos el credo apostólico o el símbolo de la fe, que es la Trinidad. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible. Creo en su Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida. Es como un poquito de resumen del credo, o te refieres a divisiones en todo tipo de doctrinas. ¿Puedo hablar? No, sí, dale, te estoy dejando pausa para que hables. Ok. Bueno, con todo respeto, amor y caridad, que a pesar de que, y te felicito, así me gusta hablar contigo. Y de verdad que vamos aquí en el canal a darle las gracias a Dios porque el hermano Moro vino con nosotros a participar con mucho amor. Así que me gusta escucharlo. Ese fue el Moro que yo conocí hace ya más de un año, ¿no? Sí, hace el año. Que hablábamos de lucha libre, que hablábamos de ejercicio, que nos hablábamos de nuestra familia. Ese fue el Moro que yo hablaba con él y me encanta, estoy contento. Pues mira, con todo respeto y amor. Antes de hablar de eso, podemos hablar también de nuestra amistad y cuáles fueron los puntos que a mí me molestaron mucho de ti, pero eso ya es otra cosa, ¿vale? Sí. Ok, lo del credo. Pues mira, sí, lo esencial, mayormente, un ejemplo, vamos a poner que la doctrina cristiana es un abecedario. Y nosotros tenemos en común muchas cosas con los hermanos protestantes, quizás el A, B, C, D, E, F, quizás tenemos eso. Pero claro, acuérdate, un ejemplo, el cristianismo es un abecedario. Y cuando tú recitas el credo, pues sí, tú estás recitando el principio del credo, que ustedes creen eso, que Dios murió, que mandó a su hijo, que nació de una virgen, que resucitó, que murió en tiempos de Poncio Pilato, que fue a los infiernos, de resucitó al tercer día y vendrá a juzgarnos. Pero después de eso, viene, creo en una iglesia que es Santa Católica Apostólica, que ustedes lo recitan en su credo, pero con todo respeto, realmente eso ustedes no lo creen porque ustedes están en una división. Acuérdate, como estábamos hablando los otros días, que Jesús aprueba la excomunión de personas que pecan, el pecado, cisma, herejía, whatever. Y Martín Lutero él hizo un cisma y fue excomulgado. O sea que Cristo nos está diciendo que sí podemos salir de su pueblo, de su iglesia. Y entonces yo entiendo que pues que ustedes recitan el credo, pero tienen que averiguar, cuando ustedes dicen que es una iglesia, una santa católica apostólica, pues esa no es la iglesia luterana ni calvinista, eso es la iglesia pues católica. Sí, ya te doy el... Ok, mira, vamos a dar un poquito para atrás el asunto. Tú me citaste Cirilo de Jerusalén. Ese es un padre de no sé qué tantos puede haber, o sea, hay muchos padres de la iglesia. Pero yo te puedo leer, por ejemplo, Juan Crisóstomo, lo que decía él en sus homilías de Mateo. Dice lo siguiente: es decir, sobre esta fe y sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Palabras que dan a entender que muchos creerán en lo mismo que ha confesado Pedro. El Señor bendice. Perdona, ¿puedes repetir la cita? Perdóname, que mi hijo habló. Es Juan Crisóstomo, homilía a Mateo 54:2. Y aquí dice, es decir, sobre esta fe y sobre esta confesión edificaré mi iglesia, no sobre la persona de Pedro. Si partimos una enseñanza con una tradición o con una exposición que dio un padre de la iglesia, tendremos más doctrinas separadas que como lo que usted dice de los protestantes. Porque, por ejemplo, te pasa otra tradición o otra doctrina. ¿Quién fue? No me acuerdo si fue Policarpo.
Policarpo de Esmirna, que tuvo el problema con el Papa Aniceto acerca del festejo de la Pascua. Policarpo, que se le dice que fue un discípulo directo de Juan, decía que tenía que festejarse tal fecha, pero Aniceto, que era del rito occidental, decía que teníamos que festejar otra fecha. ¿Cuál tradición es la correcta? ¿La de la tradición oriental o la occidental? Que hasta el día de hoy esa división permanece 2000 años después de ese conflicto. Entonces, si vamos a decir que las tradiciones, que estos son infalibles, vamos a encontrar un sinfín de divisiones y de contradicciones que podamos encontrar. No sé si has leído el libro de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo quiso poner en jaque todas las enseñanzas de los padres apostólicos, prenicenos, posnicenos, poscalcedonios y todos estos, pero encontró tantas contradicciones entre los mismos padres que dijo, no, esto es imposible. Entonces, bueno, ahí te cedo la palabra. Déjame buscarte San... mira, espera, déjame ver si te consigo aquí ¿quién fue que me dijiste? Juan Crisóstomo. San Cirilo. No, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo. Ok, mira, acuérdate una cosa. Que ese San Juan Crisóstomo era católico, era sacerdote, no me recuerdo si era obispo, de la Iglesia Católica. Para tú ser miembro de la Iglesia Católica, tú tenías que estar en comunión con el Papa. O sea que, como te dije ahorita, nosotros los católicos también creemos que se funda la Iglesia en la Confesión de Pedro, pero también se funda en Pedro. O sea que no está enseñando algo diferente, eso nosotros lo enseñamos. Entonces, tiene ese autor que me diste, no lo conozco, pero hay que estudiar lo que él está diciendo, porque si tú estás diciendo que la tradición se contradice, pues entonces, wow, tú estás diciendo que Jesús mintió y dijo que Jesús dijo que iba a enseñarnos toda la verdad y todo lo que venía. Si tú estás diciendo que pues se contradicen y enseñan otras cosas, pues estamos haciendo un mentiroso a Jesús y estamos haciendo que la iglesia ya se destruyó. Es como, no. ayer yo di un tema de relativismo religioso. Y eso a veces quizás es un relativismo, porque yo por lo menos estudio los padres de la iglesia y yo veo que todos creían lo mismo, todos creían que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Jesucristo, creían en la confesión de pecados, creían en una iglesia, luchaban contra las herejías, creían que Pedro era la roca, algunos también enseñaban que sobre la confesión de Pedro, como San Agustín enseña la confesión de Pedro, pero también dice que Pedro es la roca y que es el pastor, y que tiene las llaves del reino de los cielos. La confesión de pecados ya terminé. Ya. Hasta en el siglo III. No se ve en los primeros padres. ¿Te quieres ir por ese tema ahora? No. O sea, yo nomás estoy haciendo énfasis en lo que tú me estás diciendo. Porque tú me dices que estoy diciendo que Jesús está siendo mentiroso. Para nada. Yo estoy diciendo lo que Jesús dice en la enseñanza más segura, como dice la segunda carta de Pedro. Y yo te saqué dos tradiciones, la de que dice Juan Crisóstomo que la confesión de la roca es la confesión de Pedro, más no la persona de Pedro. Y también te estoy sacando la tradición de la Pascua, que esa tradición fue de los primeros siglos, no fue no fue en el año 1054, no fue en 1517, no, fue en los primeros cristianos. Entonces, y aquí te va otra cosa. ¿A cuál escuela si estemos en los tiempos de la edad primitiva, a cuál escuela tú suscribirías? ¿A la escuela alejandrina, que era el método más literario, o a la escuela de Alejandría, que era los métodos más alegóricos? ¿Con cuál te...? No, eso, ahí no te puedo decir, porque desconozco. Pero pues entendemos que hay distintas enseñanzas, ¿no? Siempre ha habido la pelea, estaba como el esfuerzo del humano en entender las escrituras. Okay. Acuérdate, quizás nosotros tenemos una sola doctrina, creemos en la Eucaristía, creemos en los sacramentos, creemos en una iglesia, y la iglesia es la que nos va a llevar a toda la verdad. Ok, tú me acabas de decir la tradición y la Eucaristía, y te voy a hacer la misma pregunta que yo siempre te hago. ¿Dónde está en la tradición la quitada de copa? Que quiten la copa al pueblo. No, pero me estás agregando más cosas. Se supone que también vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso. Pero te quiero leer algo. Didaje, en la iglesia, años 50,
en la iglesia reconocerás tus transgresiones y no te acercarás a tu oración con una conciencia malvada. Esta es la forma de vida, pero cada día del Señor reúnanse y rompan el pan y den acción de gracias. Eucaristía, año 50. Después de haber confesado tus transgresiones para un sacrificio sea puro. Me dijiste que en el siglo III comenzó la confesión de pecado, ya en el año 50. Pero la confesión de pecado, como lo enseña la iglesia romana, de que te tienes que meter en lo privado con un sacerdote y él te va a decir que eres absoluto, algo así te dice. Absuelto. Acuérdate que con el transcurso del tiempo, quizás eso modifica cómo se hace, porque antes se hacía en público, whatever, pero el sacramento, que es lo que dijo el Señor, que ustedes le perdonen los pecados, les son perdonados. Aquí vemos la doctrina en el año 50. Entonces, híjole, dijiste algo muy interesante, dijiste, se va modificando, entonces no practican lo que la iglesia primitiva practicaba. No, espérate. Acuérdate que antes se hacía público. O sea, yo como protestante, yo no niego la confesión de pecados. Yo lo que no niego, yo no lo niego, yo los declaro, yo los confieso, como dice la primera carta de Juan, abogado tenemos para con el Padre si hemos pecado. Lo que yo no estoy en de acuerdo es como lo practica la Iglesia Católica Romana, porque incluso en muchas iglesias protestantes se hace, cuando un hermano peca contra ti, como dice la Escritura en Mateo, trae a uno o dos de testigo. Si se niega, trae a 5. Si se niega, ponlo ante la congregación. Si se niega, échalo y dáselo a Satanás, como una reprensión, como disciplina. ¿Eso hace la Iglesia Católica? Te pregunto. Ok, me estás haciendo muchas preguntas para sacarme de auge. Mira, me dijiste que tú crees en la confesión de pecados, ¿verdad? Pero tú no crees porque tú no estás en la iglesia que tiene el poder para perdonar los pecados, que están los apóstoles, que él le dijo, al que ustedes le perdonan los pecados, les son perdonados. Lo que tú estás creyendo es que tú confiesas los pecados a Dios directamente y ya son perdonados, pero eso no fue lo que enseñaron los primeros cristianos y no fue lo que enseñó Dios. O sea que tú estás crees otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo otro que me dijiste? Que si ustedes van a evolucionar y de la copa. Ok, de la copa, ok. Mira, eso es algo que tú traes mucho a colación siempre. Y antes de discutir lo que hacen los católicos, tienes que también preocuparte de algo. Nosotros creemos que la única manera que ese pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor es cuando un sacerdote bien ordenado de la Iglesia Católica tiene el orden para convertir convertir ese pan y vino en cuerpo y sangre. O sea que ese es el sacramento. Entonces, si una persona se sale de ese orden, se sale de esa iglesia, no va a tener el orden de convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre, ¿verdad? Eso es lo primordial. Yo creo que lo que a ti te debe preocupar es que Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia y no tiene el orden de convertir el cuerpo y la sangre, el pan y el vino en cuerpo y sangre, en vez de preocuparte porque no nos dan la copa. Pero y a ver, te lo he dicho mil, pero espera. No, pues es y que... te lo he dicho mil veces. A mí me dan la copa, pero acuérdate, el sacrificio se hace con el pan y el vino. La distribución es otra cosa, pero te lo he dicho, en muchas de las iglesias en Estados Unidos, en mis iglesias, se da el cuerpo y la sangre. Ejemplo, y si no se puede dar la sangre, yo tengo a Jesucristo completo en el pan, que está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si solamente hay sangre, pues yo en la sangre tengo el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y yo creo que razones un poquito. Diga, espérate, yo estoy preocupado porque le quitan la copa, pero no me preocupo porque en mi iglesia no está el orden de convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre. Perfecto. Entonces, ¿no hay tradición apostólica que digan que se debe quitar la copa? No se quita. No se quita. No se quita. Yo fui 20 años católico y jamás me dio la copa. Bueno, en donde tú estabas, quizás por algún problema,
pues no se daba la copa. Un ejemplo, mira, yo voy a una iglesia. Ya hablaste Escúchame. mucho. Perdona, dale tú. Dale. Mira, tú citaste la diaje de los apóstoles, ¿verdad? Todo eso lo que hice aquí la diaje de los apóstoles. Dice lo siguiente. Primero, por lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vida de tu Hijo David, la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Luego, por lo que respecta al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Y luego dice, pero que ninguno coma o beba de esta acción de gracias de Eucaristía, a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor, porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. Aquí se refiere el escrito apostólico, o sea, el primerito, que se dice que es la diaje de los apóstoles, luego fue la carta de Clemente, es esto, que no quita la copa, al contrario, la consagran y dan gracias por ella, y piden por el cuerpo místico de Cristo que está en todas partes del mundo. Si seguimos leyendo va a decir eso. Entonces dime lo siguiente, te repito, ¿hay alguna enseñanza apostólica que diga que se debe quitar la copa o que se debe negar la copa? Ok, voy yo, ¿verdad? Sí. De nuevo, te estás preocupando por algo de hermanos católicos y no te estás viendo el big picture, que tú como calvinista te quedaste sin cuerpo y sangre de Cristo. Segundo, nosotros no quitamos la copa. Te dije, yo recibo la copa. Hay muchos lugares que dan la copa, pero hay otras iglesias que no lo dan. Ejemplo, yo voy aquí a una iglesia que se llama Prince of Peace. Ahí mayormente son personas mayores. En esa iglesia, pues no se da, se reparte la copa. Pero no quiere decir que el sacrificio, porque acuérdate que el sacrificio es una cosa, la consagración es una cosa, y la distribución es otra. Que te envié un video del sacerdote millennial que lo explica increíblemente. No creo que lo hayas visto porque me sigues preguntando lo mismo, pero pues sí, no, hay que decirlo, porque eso lo hemos hablado. Está bien, no digo nada. Eso lo hemos hablado, que antes de preguntar por qué quitan la copa, mira, otro ejemplo, tú sabes que yo voy a misa todos los días, bueno, últimamente por el nene no he podido, pero en San Brendan me dan la copa y la dan todos los días. Pero es en mi iglesia San Pablo. Acá en México no la dan. ¿Cómo? En tu iglesia en Estados Unidos, en Florida, acá en México no la dan. Entonces, acá en la iglesia de México está corrompiendo la tradición de Jesucristo. No puede ser puede ser también el factor económico, que quizás no hay sangre para todo el mundo. Esas cosas tienes que pensarlo. Quizás una parroquia pobre, o quizás como la mía de Prince of Peace, son personas mayores. Pero es que yo te digo que, por ejemplo, en la mía tú dices que es fake, bueno, no me importa lo que tú digas, pero por ejemplo en el mío dan vino y jugo. O sea, hay momentos externos en los cuales se puede sustituir la sustancia, pero son dos sustancias, pan y vino. Ok, no hay problema, pero vuelvo y te digo. Es que tú me dices lo siguiente, dices, es que básicamente me dices, es que a ti no te debe interesar lo que nos hagan los católicos. Pues yo puedo decirte lo mismo, pues a ti tampoco te debe interesar lo que nos hagan los protestantes. Porque al fin y al cabo es mi iglesia y yo vivo mi fe conforme a la iglesia me diga. Tú como católico no te dan la copa, pero tú sientes que está, a pesar de que no hay una enseñanza apostólica de que puedan quitar el vino, tú lo crees. Entonces, ¿cuántas tradiciones hay? Entonces, ¿la tradición se contradice con la tradición? Ojito, ¿eh? Voy yo. Como te dije, no quitamos la copa. Quizás en algunas iglesias no pueden redistribuirlo. ¿Qué te puedo decir? Pero siempre tienes que estar pendiente, siempre, y mira, y perdóname. Eso es un argumento muy ambiguo. Acá muchas partes del dinero les da dinero el gobierno de la iglesia católica, y ahora no es como que les vayas a dar un vaso, les puedes dar una copita, un chorrito, unas gotitas si quieres, pero el chiste es participar de la Santa Cena. Voy yo. Acuérdate. Se corta. Sí, parece que en tu lado. Acuérdate, de nuevo. ¿Sí me escuchas? Sí, yo te escucho. Te cortó a veces un poquito. Hey. Mira, te escucho. ¿Me escuchas tú? Se escucha, se corta. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas?
¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Moro. Bueno, acuérdense por favor registrarse, denle like. Felicitemos al hermano que ha venido con un espíritu muy bonito, bien caritativo, bien amoroso. Así es que a mí me gusta. Podemos dialogar, quizás no podemos coincidir en algunas cosas, pero después que haya respeto y amor, yo creo que eso es increíble. Se me fue el hermano, se me fue. Se me fue el hermano. Déjame escribirle a ver si vuelve. Mira, David, que yo me tengo que ir. Déjame ver. ¿Qué es esto? Vamos a ver si vuelve. ¿Ves? Sí, sí, esto, no hablamos del tema, mañana lo hablamos. Mira, yo opino, el hermano yo lo amo, yo hablé mucho con él, hablamos de lucha libre, pero después pasó algo, yo no sé, se puso bien anticatólico. Y de verdad yo le tengo que decir, yo sufrí mucho porque yo lo quiero mucho. Y no podía ni hablar con él, siempre ataque. Pero hoy, sí es que me gusta hablar con él porque él es una persona muy inteligente. Y a mí cuando yo lo conocí, a mí me impresionó porque él era católico, es calvinista, pero él me hablaba de padres de la iglesia, sabía de los concilios, decía, wow, que mucho sabe este muchacho, quizás en algún futuro vuelva a la iglesia, porque mientras siga leyendo los padres de la iglesia, el Señor sigue trabajando ahí, leyendo la Biblia y podemos compartir, quizás yo lo puedo ayudar. Pero lamentablemente, pues, no sé, yo le mandé el catecismo, yo le mandé un libro de la Eucaristía, de los padres de la iglesia, allá en México, que me salió carísimo, pero se lo hice con buen amor, y de verdad que yo lo extrañaba y lo amo mucho, porque mira, yo no estoy aquí persiguiendo a los hermanos protestantes, al revés, yo estoy dando lo que Dios me ha dado, tratando de buscar a estas personas, explicarle de la infabilidad, de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Como ahora le dije al hermano de la copa, él se preocupa mucho por la copa, pero no piensa que a él no le están quitando la copa, le están quitando todo. Manito, ¿se te fue el internet? Sí, lo que pasa es que estoy entrando y saliendo de la casa y se me va mucho la señal. Una disculpa. Mira, Moro, ya mismo me tengo que ir, pero mira, una cosita. Le estaba diciendo al público aquí que yo te amo. Yo te amo, que yo te conocí y yo hablaba contigo todos los días. Nosotros casi estábamos haciendo ejercicio juntos. Y lamentablemente, pues a veces, no sé, yo a veces decía, pero porque en un momento como que fue un bombardeo a la iglesia católica y dije, wow, pero ¿qué le pasa? Él no estaba así, nosotros compartíamos. Pero mira, estoy bien agradecido de la forma que entraste hoy. Dale. Yo te amo, de verdad que yo te amo, yo te quiero como un amigo, mucho, yo te amo mucho y de verdad te extrañaba y de verdad que estoy bien agradecido que hayas subido así. Nosotros podemos hablar de todo, Claro. pero otra cosa que te quería decir, me estás brincando mucho de tema, el tema era sola escritura y me hablaste de la Eucaristía, vamos a tratar otro día que tú entres así, podemos seguir buscando, porque entre los dos podemos buscar, aquí aprendemos los dos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y de verdad que estoy bien agradecido con Dios que tú hayas entrado de esta manera. Mira qué bien hemos hablado. Sí. Si yo me encuentro contigo, mira, si yo me encuentro contigo, yo te doy un abrazo y decir, mira, suéltame porque me vas a romper. Si yo me encontrara contigo. No, está bien, mira. El problema de aquí todo radica es que muchas veces cuando yo te decía algo no me escuchabas. No me escuchabas. Y muchas veces yo te decía, mira, esto es así, el protestantismo es así, la sola escritura parte de esto. Y tú me dices, no, es que la sola escritura es esto, pero si te acabo de decir que la sola escritura significa esto, yo como presbiteriano te estoy diciendo que esto es lo que enseña. Yo conozco el protestantismo, yo conozco la sola escritura, y tú me dices, no, es que la sola escritura es esto. Y entonces sí ponías muy difícil el diálogo. Y una vez que me molesté mucho contigo fue cuando una vez subiste una foto que yo te compartí del vino, y creo que no me acuerdo si era un pedacito de pan que me compré en la iglesia, y tú la subiste como haciéndote burla de eso. Pero no fue para no puse tu nombre ni nada. No, pero pusiste la foto y yo te dije, hey, eso se me hace muy deshonesto de tu parte, porque yo te compartí esta foto en confianza,
para decirte lo que nosotros hacemos, porque tú me dices, no, es que tu iglesia dan jugo de jumes y una galleta Ritz. Y dije, no, mira, y yo entiendo que muchas iglesias lo hacen y cada quien es dueño de su fe y cada quien decide participar en la iglesia como comparten el pan y el vino. Pero yo te dije, mi iglesia es así. Y no, es que el tuyo es fake. Perfecto. Y mira, ahorita que yo te pregunté lo siguiente acerca de la enseñanza de la copa, que jamás me has querido responder, me dices, es que a ti no te debe importar lo que enseña la iglesia. A ti no te debe importar lo que hagan los católicos, tú preocúpate por ti, yo te hago lo mismo, o sea, a ti no te debe interesar lo que pase con los protestantes, a ti preocúpate lo hagan en tu iglesia. Y sabemos de antemano en la carta de Corintios, en la carta de Mateo, en la carta de Lucas, que el sacramento del pan y el vino, de la Eucaristía, de la Santa Cena, se da con las dos especies, pan y vino, ¿vale? Entonces te mando un fuerte abrazo. Espero de verdad que ya no me preguntes 1000 veces qué es la sobreescritura. Si quieres, podemos platicarlo, pero escúchame. Yo te puedo decir que la sola escritura es la máxima autoridad. La escritura, pues, es la máxima autoridad, pero no es la única. No es la única. Yo tengo un catecismo, el Catecismo Presbiteriano de Westminster, que incluso los luteranos sacaron el primer catecismo mucho antes que los católicos romanos, ¿no? Y sabías eso. Entonces, no hagan un muñeco de paja decir que sola escritura es solamente lo que está en la Biblia y ya. No, o sea, sola escritura es toda doctrina que hacemos, es explícita e implícitamente lo que se saca de las escrituras. Y de ahí partimos a la tradición, porque hay tradiciones, de ahí partimos a la iglesia, pero jamás las tradiciones ni la iglesia se ponen en primer lugar. Siempre es la escritura arriba, como una pirámide, y lo demás abajo, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y estamos mensajeando y muchas gracias por el tiempo. Pero, ¿me das un minuto para decirte algo más? ¿O te vas? Mira, que cuando yo puse eso de la Eucaristía, yo puse el juguito que tú me enviaste con una galleta Ritz y yo te pedí disculpas y te la pido aquí de nuevo. Yo nunca puse tu nombre ni nada. Otra cosa, que quizás tú, y yo te pido disculpas si alguna vez te hice sentir mal de corazón y te extrañaba, pero a veces tú quizás no te das cuenta. A veces cuando nosotros no escuchamos lo que queremos escuchar, a veces entramos en ataques y quizás tú no te das cuenta. Y hoy estás completamente diferente y de verdad que estoy bien agradecido, pero a veces... Dame un momentito, por favor, un momentito. Me llegó visita, perdón. Dame un minuto. Sí, ya yo me aviso. Hermanito, vamos a darle gracias a Dios porque este hermano vino tranquilito, que ustedes lo han visto antes, que se pone un poquito nasty, pero damos gracias a Dios que vino tranquilito. Deme un segundito, vengo ahora. Ya casi, ¿te los has llevado a dormir? Espera. Un segundito. Una disculpa, no me llegó visita, me llegó un paquete. Pues dale, para irnos. Ok, mira. Pues entonces que a veces... ¿Lo estaba diciendo? Ok. A veces yo noté que a veces pues mira, yo también me tengo que defender. Pero siempre yo nunca te he faltado respeto, yo nunca te he dicho cosas malas y te pido que tampoco tú lo hagas. Y ahora en adelante vamos a ver si podemos empezar, porque tú puedes aprender de mí y yo de ti. Es que mira, yo sí. Déjame terminar. Déjame terminar. Entonces, la sola escritura, ya hablando del tema de la sola escritura, sí. Pues me dijiste una cita bíblica. Pues no quedé muy convencido, pero como te dije ahorita, hay pentecostales que dan una definición de sola escritura y tú me das otra y otras personas me dan otra, que yo creo que deberían ponerse más de acuerdo en eso. Y lo de la copa, pues sí, me parece un poquito ambiguo de que, pues, que te preocupes de la copa de los católicos. Como te dije, yo siempre he creído que tú eres una persona inteligente. Ejemplo, si tú te lees San Ireneo o algún padre de la iglesia que habla de la sucesión apostólica y la Eucaristía, vas a saber que había que tener sucesión apostólica. Pero eso es otro tema que podemos hablarlo luego.
Es que y ya terminé. Es que tú, por ejemplo, me sacas y otra cosa, que para la próxima no me brinques tanto de tema. Si tú quieres, te faltó enseñar tu iglesia. A mí me gustaría que tú trajeras, mira, muéstrame tu iglesia y yo te muestro a mí. No te voy a hacer preguntas, yo no te voy a hacer nada, solamente para que quede documentado y ya. Pero es que tú, o sea, tú literalmente quieres que diga iglesia calvinista. ¿Sabes dónde surgió la iglesia presbiteriana? No tienes que decirme iglesia, porque yo no te puedo, bueno, la iglesia católica sí aparece en la Biblia, pero eso después lo podemos hablar. Pero no me tienes que decir, mira, la palabra católica aparece en la Biblia, pero eso no está bien, pero tú no me tienes que decir la iglesia calvinista, el Calvino, no. Tú me tienes que decir, mira, aquí en este pasaje fue que se fundó esta iglesia, ya, más nada. Pero es que eso es muy ambivalente, o sea, es anacrónico, bueno, mejor dicho, anacrónico, no ambivalente, porque la iglesia calvinista surge en el siglo de la Reforma. O sea, no te puedo decir, aquí viene, y te lo estoy diciendo aquí en público, aquí viene en Mateo 15 la iglesia calvinista. No, yo te puedo decir, mira, mi iglesia se funda en este tipo en estas enseñanzas extraídas de la Biblia, tanto del Génesis hasta el Apocalipsis. Eso yo te puedo decir. Pues haz eso un día, traes la doctrina calvinista. Pero es que es larguísima, o sea, católica. Yo te tengo que traer, por ejemplo, el tulip, la Trinidad, cómo vemos la Santa Cena, la disciplina, el gobierno, ¿cómo se llama? La escatología, todo, o sea, es muy largo. Pero yo te estoy haciendo algo resumido. Pero es que mira, un ejemplo, un ejemplo. Yo que quiera estudiar, ser calvinista, mira, muéstrame esto. Eso tú lo puedes hacer. Ok, perfecto, pero yo, por ejemplo, lo que más se refiere al calvinismo es el tulip. Y el tulip muchos bautistas anglicanos lo aceptan. Incluso allá hay pentecostales que aceptan el tulip, pero bueno, eso es otro tema. Bien, bueno, me tengo que retirar. Un abrazo. Bueno, hermanito, bueno, te quiero mucho, gracias. Muchas gracias, igualmente, y gracias por te quiero mucho, testéame. Dale, vamos ahora a entrar al hermano David, un momentito, que nos va a decir algo rapidito. Vamos a ver qué dice el hermano David. Oye, de verdad que estoy bien agradecido que este hermano Moro haya entrado. Ustedes lo conocen y ahí escribe y es fuerte, pero hoy entró muy bien. Estoy muy agradecido. Yo siempre trato de tratarlo con mucho amor, porque miren, hermanos, yo sé que lo que yo tengo en este canal a los hermanos protestantes les molesta, a mis familiares les molesta, a mis conocidos les molesta, pero si ustedes se fijan, yo lo que hago es leerle. Por ejemplo, yo le estoy leyendo este libro ahora. Yo le leo el catecismo, yo le leo la tradición apostólica, el magisterio, la Biblia. Yo no digo nada de mis palabras. Y yo entiendo que a veces decir estas cosas molestan mucho. Yo lo sé. Pero que hay que también separar un poco las cosas. No estamos atacando a la persona. Estamos atacando a la doctrina. A la doctrina. Porque Dios quiere que todos nos salvemos y tenemos que llegar a ese conocimiento de la verdad. Vamos entonces a pasar al hermano David. David, el que protesta. Perdónenme. Saludito, mira, rapidito, que me tengo que ir ya mismito. Cuéntame, ¿qué nos quieres decir? Sí, no, hermano, que yo veo que primero que todo, gracias por tenerme nuevamente y a tu audiencia y el 10%. Y felicito mucho a Moro también por su forma de actuar hoy en el diálogo. No. Mira, así es que yo conocí a Moro. Moro era nosotros, como tú y yo hablamos ahora, pero con él, pues yo hablaba de lucha libre, hablamos de deporte. Bueno, contigo yo hablo de deportes, pero él me decía, yo le decía a él, te amo. Y él me decía, te amo, como yo te digo a ti también. Oye, no, nada, lo que te quería decir era que veo que usas mucho, que cuando te hablan de segunda de Timoteo 3, 16, 17, tú dices, no, pero es que es el Antiguo Testamento. Eso no afecta a la sola escritura. Además, y esto te lo digo más bien para que no cometes ese error, hermano, porque es que la sola escritura no es compaginada con el canon. Son dos cosas diferentes. O sea que es algo nuevo. ¿Eh? ¿Es algo nuevo? ¿Cómo que es algo nuevo?
Bueno, si no es compaginada con el No, porque estás diciendo que es algo nuevo. No, te estoy diciendo, no, que te digo que son dos cosas diferentes. No puedes unir una a la otra. ¿Por qué? Te explico. Porque lo que la sola escritura enseña es una revelación progresiva. Es decir, acuérdate que yo te he hablado del Salmo 19:7, donde dice el salmista David, no toda la escritura, la ley es suficiente para convertir el alma. Lo que a veces creo que tú y muchos católicos, con todo respeto, no entienden es que para el tiempo de los salmos, ya David está diciendo eso, y para el tiempo de los salmos no estaba el libro de Isaías junto a otros muchos libros. Por ende, si ya se convierte el alma con la ley, entonces ya quiere decir que la Torá era suficientemente para convertir el alma de las personas. Dicho eso, la Torá, el Pentateuco son 5 libros, ¿entiendes? Hablando de la ley. Y eso te enseña que la escritura era de máxima autoridad si convierte el alma. Única máxima. ¿Eh? Única máxima autoridad, ¿no? Es la máxima autoridad y la única infalible. Es la máxima autoridad y la única infalible. No quiere decir que sea la única autoridad, que las otras autoridades son falibles. Entonces, es lo que le decimos la revelación progresiva. Quiere decir que no afecta a la sola escritura. Como te he dicho muchas veces, pueden haber 2 libros, 3 libros y todavía se puede aplicar el método de sola escritura. Mira, te tengo que decir. Disculpa, última cosa. Y lo que dijo Moro sobre el versículo de Pedro en que él aceptaba los escritos de Pablo. Hay que tener en cuenta que el 48%, ya cuando Pedro lo dijo, el 48% de los escritos del Nuevo Testamento son de Pablo. Es decir, ya la mayoría del Nuevo Testamento estaba escrito. Pero no los evangelios. Y acuérdate que Pablo tenía más cartas en Corinto. Yo creo que le había hecho unas cuantas más. Entonces, si tú viste, ni tú ni el hermano Moro pudieron decir con la Biblia que la sola escritura es una doctrina, que es la única fuente máxima de autoridad, es la Biblia. ¿No? Bueno, hermano, si es suficiente espera, estoy hablando, te di break para que tú hablaras, déjame hablar. Te di break. Entonces, mira, vamos a leer esto, que ustedes leen mucho. Nosotros también creemos que toda escritura es inspirada por el Señor, pero en ese momento, años 50, ni los evangelios estaban escritos, ni quizás todas las cartas de Pablo, puede ser que sí, puede ser que no. El Apocalipsis no estaba, no sabemos si los demás estaban. Pero mira lo que dice aquí en el 14. Dice, tú en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que aprendió algo de alguien, ¿no? Eso es lo que dice antes de lo que vamos a leer ahora. Porque ni los judíos eran sola escritura. Y que desde niño conocen las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que llega a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Se refería al Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Nosotros los católicos decimos amén, pero ahí no dice que la escritura es la única fuente máxima de autoridad. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Entonces, hermano, ningún protestante puede decir que la Biblia dice que la Biblia es la única fuente máxima de autoridad y que Jesús y los apóstoles predicaban eso. Eso no está en la Biblia. Eso comenzó en el siglo XVI con Martín Lutero, solamente para rechazar la autoridad de la Iglesia Católica. Ya te dejo a ti hablar. Claro, pero por una parte tú dices, no me lo enseñen explícitamente, porque aceptas las cosas implícitas, pero por otra parte quiere que te lo enseñemos explícitamente.
Es decir, tú quieres que sí diga la palabra máxima y que diga última autoridad en las escrituras. Entonces, es lo que a veces, es lo que entiendo lo que dice Moro. A veces tú se la pones difícil a alguien para poder explicarte las cosas. Porque obviamente explícitamente no lo va a decir en las escrituras, pero ya cuando yo te digo que el Salmo 19:7 habla de convertir el alma y que la ley, que es la Torá y el Pentateuco, es la que convierte el alma, entonces ¿cómo tú me vas a decir a mí que no son la última autoridad? Tiene que ser la última autoridad para poder hacerla. Y acuérdate que en aquel momento la palabra, como dice Juan, la palabra se hizo carne, es decir, la palabra era en el Antiguo Testamento y ahora se hizo carne en el Nuevo Testamento. Es decir, no hay diferencia entre la inspiración del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y bueno, y lo único que te digo es que el canon, que el tema del canon no es un tema que para hablar de la sola escritura. Es que no, una cosa no va con la otra. Aunque puedes buscarle algún tipo de relación, pero es que no afecta a la sola escritura. Porque los ortodoxos tienen 82 libros y yo puedo usar el método de sola escritura con la Biblia ortodoxa. Por ende no afecta en nada tú decirme, no, pero es que era el Antiguo Testamento. Y además no podemos hacer esa distinción tampoco, porque entraríamos en algo como la herejía de Marción, donde Marción hacía una separación entre el Cristo del Nuevo Testamento con Dios del Antiguo Testamento. Entonces, si queremos hablar de la inspiración, tenemos que decir que la inspiración del Antiguo Testamento también es la inspiración del Nuevo Testamento. Y además también hay que tener en cuenta que la palabra que se usa en 2 de Timoteo 3:16 es una palabra que no se usa como la palabra inspiración que se usa en 2 de Timoteo 3:16 no se usa de ninguna otra manera en la historia. Es decir, esa es la única vez que se usa esa palabra en la escritura. Nunca se había usado y después se usó después, pero en una ocasión y más nunca se usó otra vez. Entonces es importante saber eso. Y bueno, hermano, acuérdate que ya te dije que entonces, hermano. Ok, espera, ahora déjame contestarte un minutito. Claro. Como le dije al hermano Moro, diferentes protestantes tienen diferentes definiciones de qué es sola escritura. Como te dije, un pentecostal tú le preguntas qué es sola escritura y te va a decir todo tiene que estar en la Biblia para yo creerlo. Quizás tú pues no creas así, pero eso Moro, es que me tengo que ir. Después seguimos, papito. Mira, pues entonces, como le dije a Moro, un pentecostal va a decir tiene que estar explícita en la Biblia, o si no, no lo creo. Y eso tú lo has escuchado, tú también lo sabes. Sí, give me a second. I will go now. Give me a second. Entonces, te vuelvo y te digo, no hay capítulo ni versículo que diga que la Biblia es la única fuente máxima de autoridad. Eso no lo creían los primeros cristianos, no lo creía la iglesia, no lo creía Jesucristo, no lo creían los judíos, no lo creían los apóstoles. Acuérdate que esa es tu doctrina, de ahí es que nace tu doctrina. Esa doctrina tiene que estar en la Biblia. No hay problema que tú me digas a mí, mira, eso es una doctrina nueva, nosotros no queremos saber de la iglesia y nosotros nos vamos a centrar solamente en la Biblia. Si tú me dices a mí que es así, pues no hay problema. Tú sigues con tu doctrina de sola escritura, pero tienes que saber que esa doctrina no sale en la Biblia. Entonces, otra cosa, yo creo que eso está bien claro ahí.
Y yo creo que te voy a dejar ahí. No sé si quieres decir otra cosa. No, hermano, yo no sé si alguna vez, no sé si podemos ponernos de acuerdo para que yo, Moro y tú compartiéramos en un live o algo así. Puedes también incluir a Elías si quieres, no sé. Claro. Pero no estaría mal poder compartir y poder tener ese encuentro. Si vienen, bueno, tú siempre estás bien tranquilo. Si Moro viene como vino hoy, no lo invito al canal, lo invito a mi casa a hacerle un barbecue. O sea que imagínate. Pero Moro no está en México. Está en México, pero lo traemos para acá. Bueno, está bien, no hay problema. Lo traemos para acá. Mira, gracias por venir a compartir. Te amo mucho. Dios te bendiga. Oye, ahora te voy a poner en una posición media que incómoda. Pero no vayas personal. No. ¿Cuál es tu favorito protestante? No, tú. Brain, tú. Mira, te quiero hacer una preguntita. Si me la puedes contestar en un minutito. Dime. ¿Dónde en la Biblia dice que la iglesia primitiva en un tiempo iba a ser reformada? Y acuérdate que tú eres sola escritura, todo tiene que estar en la Biblia, o sea que cuéntame. Que la iglesia primitiva iba a ser reformada. Esa iglesia fundada en Pedro, que iban por las calles partiendo el pan. ¿Dónde Jesús dijo, mira, esta iglesia va a ser reformada? Desconozco de algún versículo bíblico que diga eso, pero no quiere decir que no lo haya. Simplemente las escrituras, no he buscado eso en las escrituras. Si lo encuentro, te lo mando. Entonces, es un buen tema que podemos hablar. Tengo tu teléfono y te puedo decir en privado, pero no me he dedicado a buscar eso en las escrituras. Okay. Mira, pues entonces acompáñame para hacer un Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por este en vivo, que planifiqué a dar un tema, pero el hermano Moro vino aquí conmigo a hablar tan tranquilamente. Te doy gracias porque Moro vino de esa manera a compartir con nosotros. Dale salud a él, su familia, bendícelos, cuídalos, protégelos de todo mal a mi amigo Moro. Te doy gracias también por mi hermano David, que siempre viene aquí con nosotros a compartir, cuida a su familia, ayúdalo en todo lo que él necesita, a él y a Moro. Y vamos a pedir, bien importante, por los enfermos, por todas las personas que piden oraciones, los fallecidos, por las personas pobres, por las personas que están alejados de Jesucristo. Vamos a pedir por esas personas y vamos a hacer un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a darle una flor a nuestra madre de los católicos y madre de los protestantes también, porque a pesar de que ahora quizás no la reconocen como deberían, ella también es madre de todos los cristianos. No importa si se hayan separado de la iglesia o no la conozcan. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esto lo hicimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanito, te quiero. Dios te bendiga. Dale, bye. Pontifice adora
O Sancte Spiritus,